Jóvenes, buenas tardes, jóvenes. Están obstruyendo el tráfico. La ley 22 prohíbe manifestaciones a esta hora en la vía pública. ¿De qué me están hablando? Yo acabo de llegar. De que no dejan a la prensa grabar y tirar fotos, de eso están hablando. Entrevista ahí y sin avisar comenzaron a caminar y lo empujaron. Y hace rato le están dando preferencia al fotógrafo y al camarógrafo del Senado. Señores de la prensa, si ustedes tienen algo que discutir, le vamos a pedir por favor que se vayan al lado derecho. Ustedes están exponiendo su seguridad y la de nosotros. Por favor, Benín, muévete al lado derecho, muévase. Hilda, muévete a tu lado izquierdo, por favor, Hilda. Muévete a tu lado izquierdo. En cuenta el costo de la vida, la pobre juventud, ganó por estudiar, los ricos quedarán dueños de la universidad. Mierda, Estoy mirando. Dale. ¡Prensa graba! Estoy mirando hacia estudiante, mete pecho. ¡Que te roban tus derechos! Me están indicando que las órdenes son que toda persona que no esté identificado con el carnet del Departamento de Estado, donde le van a prohibir estar cubriendo el área junto a los demás medios corporativos. Mira, los medios de comunicación se han quejado de que hay personas aquí que no Esa no es la pertenecen a la prensa. esa no es la pregunta, Te esa no es la la pregunta. voy a contestar Esa no es la como yo pregunta. quiera contestar. La pregunta ¿Ok? es si los van a evitar que nosotros, los medios alternativos e independientes, inclusive muchos colegas de los medios corporativos, que no están acreditados con el Departamento de Estado porque el Estado no tiene que regular la profesión de la periodista. Así que le voy a preguntar, No, te lo ¿va a voy a poner permitirlo? bien simple, te lo voy a poner bien simple. Todo el mundo tiene derecho a ejercer el derecho a la libre expresión. Todo el mundo tiene derecho. Sácamelo del frente. Estoy cubriendo, no me toques, no me toques. Sácamelo del frente. Pero contéstame la pregunta, por favor. Pues la voy a contestar, pero bájame el teléfono. Vamos. Lo primero que te voy a decir, todo el mundo tiene derecho a ejercer su derecho a la libre expresión, independientemente sean prensa, estudiantes o quien sea en una democracia. Segundo, cuando mis derechos son violados, mis derechos empiezan donde terminan los tuyos y viceversa. Cuando la libertad de expresión se va a lo que son los derechos de los demás y los violan, estamos Mira, no me mal. estás contestando la pregunta, estamos hablando del carnet del Departamento de Estado. Y le vuelvo y le repito, Ah, no lo va a decir, pero Eso es un discurso usted acaba de completo. indicar aquí hace unos minutos que no le va a permitir el pasar. Por favor, caballero, por favor, de prensa, yo soy de prensa. ¿Cómo están pillándome con tronco? Con cuidado, pues, El oficial me está empujando con el ¡Tú lo No empujen, Por favor, dama, por favor. Gracias, muy amable. Trató de romperme el equipo para que lo sepa, ¿ok? Me tumbó el equipo a propósito. Tiene derecho a grabar lo que está pasando. Gracias, claro que sí. Pueden perdonar, no le pueden lo que pasa pasando. No solamente eso, quieren romper mi equipo. Dama, con su permiso, por favor. Por vamos a identificarle, vamos a poner el cargo. Vamos a identificarle, vamos a poner el cargo. Dale, ahora. Vente. No lo reten. No quiero pecar, no quiero que me arresten porque me arrestaron. Yo quiero saber si entro, qué va a pasar, porque yo voy a entrar. Ellos tienen su propia estrategia. Ellos tienen un trabajo que hacer. Bien, pero se lo respetamos. ¿Por qué no nos respetan el trabajo de De la nosotros? misma manera que tú tienes tu trabajo que hacer, ellos tienen su trabajo que hacer. Voy a hablar ahora con el coronel para que eso no vuelva a ocurrir. Si nosotros interferimos, pues entonces ¿qué? estas agresiones contra los periodistas en función de sus No labores. tengo conocimiento de que haya. Pero va a iniciar algún tipo de investigación. No me han dicho de que era una querella por una agresión. O sea, tendría que Y todas las querer. siempre que ha habido un suceso se ha trabajado con responsabilidad. Tengo un problema porque no me están reconociendo mis periodistas de diálogo.
y me las mandan a sacar, no hay ningún perímetro, no hay un área asignada para trabajar para la prensa. Sí. No, eso no existe en Puerto Rico, perdóneme. En el momento que ellos van a hacer la intervención, se mueve la prensa al área de prensa. Eso no existe. Verifícalo con los otros compañeros para que tú veas que es verdad. Ustedes no nos pueden decir a nosotros lo que hacemos. Entonces, tú tienes que decidir si eres prensa o eres parte del grupo que No, yo no soy parte de ningún grupo. No me respéteme que yo lo estoy respetando. Te estoy respetando. Respéteme, Te estoy diciendo que hay un protocolo. Yo soy periodista. Lo que pasa es que hay que ver cada caso particular. Obviamente, vuelvo y repito, o sea, durante todo el conflicto estudiantil que ha habido aquí, pues obviamente nosotros con la prensa hemos cooperado. O sea, que sucedió este incidente, vamos a catalogarlo como un incidente aislado, que tan pronto se me da conocimiento, pues yo mismo a compañeros periodistas le habría acceso. O sea, mientras yo esté aquí, o sea, las instrucciones son, no que yo esté aquí, las instrucciones son de no interferir con el trabajo de la prensa. Ahora bien, hay que ver cada escenario particular. Va a llegar el momento, por la situación del incidente, que la prensa no va a poder no va a poder tener acceso también. Yo digo que hay que ver escenario por escenario. Pero quiero que sepas que obviamente la policía de Puerto Rico, las instrucciones son a través de la fuerza, que en ningún momento hostillan a la labor de la prensa. Favor de moverse a esa área. Primera llamada, primera advertencia. La prensa, por favor, por su seguridad. Estudiantes tienen que salirse ahora, su mano izquierda ahora. Nosotros conocemos en las condiciones a las que nos tenemos que someter en una situación como esta, pero la policía no le puede decir a la prensa cómo tiene que hacer su trabajo ni dónde tiene que hacer su trabajo. Nosotros, si la fuerza de choque viene para el frente, el compañero que se quiere quedar en el medio, pues sabe lo que se tiene, pero nos pueden decir que claro, pues de la misma manera, el que se quede a su riesgo, tú mismo le estás diciendo. Tienes que avisar. Yo llegué ahora, yo puedo garantizar por consiguiente, pero si se hace todo organizado, para que las cosas no se organizadas, ni de la prensa ni de los estudiantes. Ni de la policía. ¡Ni de la policía! ¡Ni de la policía! Rivera, permiso. No te preocupes por mí, que yo estoy bien. Sí, ahora mismo yo... La prensa tiene que irse a la orilla, la prensa por su seguridad. ¡Ay, puñeta! Confirmado, son gases lacrimógenos y me pica la cara con cojones. Pero no puedo ver. Ay, puñeta. No, porque ellos tienen la avenida. Ellos tienen la avenida bien cabrón, yo no sé qué. Estoy caminando para la Yupi. Estoy aquí al frente del puerto principal. Puñeta, me pica la cara con cojones, malditos cabrones. Hay un cojón de guardias por todos lados. Hay estudiantes. Ay, mira, hay un cojón de estudiantes corriendo por la avenida Universidad para arriba. Hay un montón de... Los estudiantes están atrapados. Sí, está bien, ya me voy, bye.